Bueno, chicos, de nuevo me presento. Juan Carlos Segura es mi nombre, economista, administrador de empresas, especialista en gerencia de proyectos y en esta ocasión, pues, asesor para ustedes económico y financiero en la perspectiva financiera de lo que tiene que ver con la línea de capital semilla población diversa del Fondo de Emprendimiento e Innovación que le pertenece a la Gobernación del Huila o cuyos fondos o recursos son de la Gobernación del Huila y que se encuentran en cargo o administración de el INFI-Huila. Estamos en el tercer ciclo de charlas grupales, o que las hemos denominado masterclass, y voy a darle aquí un temporizador para que no nos pasemos tanto tiempo. Y hoy ya vamos a iniciar la sesión que reemplaza la del jueves pasado porque pues tuvimos día del trabajo, entonces no hubo charla. Me voy a permitir entonces, muchachos, compartir mi pantalla. Porfa, alguien que me ayude cuando ya la vean. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Sí se ve, profe. Si pensé que asustaban acá en este chat. Bueno, listo. Vamos entonces con la presentación. Recordarles, muchachos, que estamos en el módulo 3, se llama presupuesto de la empresa, planificando los ingresos, costos y gastos de mi negocio, mes 5 de el acompañamiento. Recordemos que este módulo tenía lo siguiente: creando un presupuesto enfocado en el crecimiento, es como la primera sección donde íbamos a tomar 2 sesiones para esto, y en la segunda parte, que va a ser en la sesión del próximo jueves, este jueves, va a haber otra vez clase de financiera conmigo, y ya el siguiente jueves cerramos la cuarta clase de financiera. Entonces ya en las otras 2 vamos a trabajar flujo de caja. ¿Listo? Entonces, por el momento, en la clase anterior vimos qué es el presupuesto de la empresa, vimos los tipos de presupuesto de una empresa y vimos la importancia de hacer un presupuesto empresarial. Hoy vamos a dedicarnos a estas cosas. ¿Qué es la estructura de presupuesto empresarial? ¿Cómo es una estructura? Los objetivos de presupuesto de esa empresa. ¿Cómo elaborar el presupuesto de la empresa paso a paso? En 10 pasos, en un ejercicio práctico como lo vemos acá, vamos a aprender a elaborar el presupuesto de la empresa. ¿Listo? Voy a mirar quién más está intentando entrar, perdónenme. Joan Steven, perfecto, ya tenemos 11, ya como dirían en las asambleas, ya hay quórum. Ah, bueno, pensé que me han dejado solo. Listo. Entonces, vimos en el módulo anterior, entonces en la clase anterior, recordarles que qué era el presupuesto de una empresa. Vimos que el presupuesto de una empresa es una planeación que analiza el proceso productivo y financiero de un negocio. Es decir, recordarles que el presupuesto, que lo desglosamos en esa ocasión, desglosamos la palabra presupuesto, tiene que ver con pre, que es previamente, y supuesto, que es suponer algo. O sea, presupuesto, presupongo que algo va a ocurrir en el futuro. De eso se trata. Y recordemos que en el proceso de administrar, de gerenciar una empresa o un emprendimiento como el que nosotros tenemos, hay que hacer 4 cositas elementales. Planear, entonces el presupuesto hace parte de la planeación. Organizar, dirigir y controlar. El presupuesto sirve también como función de control y ya lo vamos a ver en el ejercicio final. Entonces, planifico y puedo con ese mismo presupuesto controlar lo que planifique. Entonces, ¿qué analizo en detalle con el presupuesto? Las ventas, las inversiones, franquicias si tengo, ¿sí? Y eso desde la perspectiva del ingreso. Desde la perspectiva de los egresos, o sea, de mis costos y de mis gastos, pues analizo o presupongo mejor costos de producción, de distribución de envío, de compras a proveedores, de mantenimientos, de sueldos, de pagos por comisiones, de rentas o alquileres del local donde estoy ejerciendo la actividad económica, de mis gastos generales, que ya los vimos en las primeras clases, y que todo esto que vimos en los ciclos anteriores de entender que es un costo, de entender que es un gasto, de entender que es un ingreso operacional, que es otro que no
tenemos operacional, digamos, nos sirve para armar todo esto de los presupuestos. Recordarles entonces que mi presupuesto, como lo dijimos ahorita, tiene dos grandes bloques. Yo presupuesto mis ingresos, es decir, mis precios de venta de mis productos por la cantidad que pienso vender en un periodo determinado, me da mis ingresos o mis ventas. Esas las incluyen en mi presupuesto. Y por otro lado, esos ingresos pues pueden ser operacionales, es decir, recordémoslo, o ingresos directos o ingresos operacionales, pues son los que tienen que ver en exclusivo con la actividad económica a la que yo me dedico. Si vendo zapatos, entonces mis ingresos operacionales son la venta de mis zapatos. Si vendo servicios de belleza, si vendo servicios de restaurante o algún otro tipo de servicio contable, financiero y demás, entonces tiene que ver con mis honorarios o los honorarios de mi empresa por prestar dicho servicio. Y los otros ingresos que tiene una empresa, recordarles que son ingresos ocasionales, que no son mes a mes, que no derivan en específico o de vender tamales o de vender alimentos o de vender productos de belleza y aseo, etcétera, etcétera, sino que son cosas ocasionales que me mandan a hacer o alguna comisión que me pude haber ganado por un negocio que ayudé a sacar y que yo lo incluyo dentro del negocio mío como unos ingresos, otros ingresos. Y dentro de los egresos, recordemos que están los costos y los gastos. Y recordemos que los costos pues suelen ser directos o relacionados directamente con la producción. Entonces, si estoy hablando de que yo produzco zapatos, pues tiene que ver con la mano de obra directa para ensamblar el zapato, tiene que ver con los materiales, es decir, las suelas, las correas, el pegante, la plantilla, es decir, lo que yo use para hacer el zapato, el cuero, por supuesto. Servicios directos asociados a la producción. Entonces, por ejemplo, un costo de bodegaje, un costo de almacenamiento de esos zapatos en particular, o en el envío directo, en el transporte directo, en el flete directo de la venta, puedo meter ese costo como un costo directo. Ahora, en cuanto a los egresos, que no son costos, sino gastos, y recordemos que los costos se recuperan por la vía del precio del producto y los gastos no se recuperan inmediatamente, sino que hay que esperar todo un periodo contable y financiero para saber si yo recuperé la plata de los gastos. Dentro de los principales están los administrativos, es decir, los sueldos que yo pago o contrataciones de personal que yo hago esporádicas para algo en específico, ¿sí? O mis gastos generales, que estamos hablando de la luz, el agua, insumos de aseo y cosas que requiero para que el local, por ejemplo, esté bien, ¿sí? En fin, las depreciaciones, que recordemos que no son una salida efectiva de dinero, sino que es un valor que yo voy provisionando de manera periódica sobre los activos que yo tengo, las maquinarias, los equipos, las sillas, las planchas, los secadores, lo que sea, o las mesas, las sillas, los equipos de cocina, la batería de cocina, si me dedico a restaurantes, por ejemplo, que son como los dos ejemplos que tengo más allí a la mano. Las depreciaciones, entonces, es un valor que yo calculo se me va a perder cada uno de mis activos al cierre de un periodo. Y recordemos que en su momento dijimos que las depreciaciones, regularmente las de ciertos activos, eran a no más de 5 años. Electrodomésticos, equipos de cómputo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un computador me costó $1.000.000, entonces 2, 4, 6, 8, 10, 200,000 pesos anuales tengo que calcularle a ese como depreciación en 5 años. Y las amortizaciones, recordemos que son también recursos que no representan una salida de efectivo, pero que tienen que ver con el pago de inversiones que yo realizo a futuro. O sea, me explico, compré una maquinaria hoy, hice una inversión, la amortizo en el tiempo, o sea, le calculo que de esa máquina voy recuperando en el tiempo tanta plata, ¿sí? O el pago de un crédito, la cuota de un crédito la voy amortizando, y recordemos que amortizar viene de la palabra matar, ¿sí? Matar, amortizar es básicamente matar una deuda o un costo de inversión. Recordemos que toda la estructura económica de la empresa pues se compone de ¿qué? De mis ingresos, que eran ¿qué? Mis precios de venta, y aquí vimos fijación de precios, cómo se fijan los precios por costos, cómo se fijan los precios por la competencia, etcétera. Y
menos mis costos y gastos. Aquí incluyo costo y gasto, y que el ingreso menos el costo me da la utilidad. Luego, al final de cuentas, todo lo que hemos visto llega al mismo sitio cuando vamos al presupuesto. Todo desemboca en un presupuesto y después en un flujito de caja. Y eso es lo que al final quiero o queremos que les sirva a ustedes para la planificación financiera de su negocio. Voy a mojar la palabra un momentito. Así las cosas, les recuerdo que en la clase anterior vimos una frase que dijo Dave Ramsey: ¿para qué sirve el presupuesto? Un presupuesto le dice a tu dinero a dónde ir, en lugar de preguntarse a dónde se fue. ¿Sí? Cuando yo hago un presupuesto, tengo claramente, tanto voy a gastar en eso, tanto. Si yo no hago presupuestos y simplemente dejo que el vaivén de las olas lleve mi negocio, muy seguramente el cierre de un periodo puede ser un mes, pueden ser 6 meses o puede ser un año. Yo digo, oye, ¿y qué se hizo la plata? Pero yo me acuerdo que yo sí vendí, pero no tengo un peso. Regularmente tiene que ver con que no planifiqué, organicé, dirigí y controlé las finanzas de mi empresa. Hablábamos también en la sesión anterior de que era los tipos de presupuesto, que hay un presupuesto para las ventas, es decir, donde yo calculo las cantidades que voy a ofertar y vender de mi producto o servicio. También hay un presupuesto de gastos operativos, entonces dentro de ello hablábamos de que yo tengo que cuantificar o en un mes, o en un trimestre, o en un semestre, o en un año, el funcionamiento de la empresa, como los gastos administrativos, los de marketing y publicidad, los gastos de recursos humanos, o gastos de personal, como se les conoce, etcétera. Hablamos del presupuesto de inversiones, ¿cierto? Y profe, qué pena. Profe, sí, es que yo ando trabajando hoy, qué pena, mirando por acá en la alcaldía. Entonces sí. yo me voy a retirar de la clase, que es que tengo una reunión con el alcalde en este momento, ¿sí? Saludos al alcalde, pero hágame un Listo. favor, veas el video, porque este es muy importante para el ejercicio del juego, ¿yo? Veas este video. Listo, profe, qué Que le pena. vaya bien. Bueno, profe, dale, gracias. Bueno, mano. Detalla los gastos necesarios para el funcionamiento. Los de inversiones, ¿qué son? Recordemos que cuando dijimos en la clase anterior, bueno, ¿y uno qué presupuesta? Entonces presupuesta el capital de trabajo, ¿cierto? Presupuesta los gastos, pero también puede presupuestar los costos de inversión. Yo para poder operar durante este año, yo tengo que invertir en activos fijos, una mesa, una silla, una cocina, una máquina, un tractor, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y eso, como yo no lo recupero inmediatamente, sino que tengo que esperar varios periodos para recuperar la plata de las inversiones, entonces lo llevo me devuelvo otra vez acá, vía amortizaciones dentro de mi flujo presupuestario y mi flujo de caja para poder recuperar el costo de esas inversiones. El presupuesto efectivo es muy importante, saber, este mes me entran 100 y estoy debiendo 200, entonces me van a faltar 100 durante este mes. Se los tengo que pedir a mi mamá, se los tengo que pedir al banco, los tengo que pedir en una cooperativa, pero yo no puedo dejar desfinanciado mi negocio. Recuerden que la contabilidad es de causación. Yo causo o escribo o registro las ventas que voy a tener y los costos y gastos que voy a tener. Eso es muy diferente a la ejecución, a que en serio la plata entre y salga, ¿sí? Entonces, me explico de otra manera. Yo causo que voy a vender 1.000.000 de pesos en zapatos, pero resulta que de ese 1.000.000 de pesos, 500.000 los voy a fiar, los voy a dar a crédito y 500.000 de contado. Entonces, en mi contabilidad, yo registro 1.000.000, pero en flujo de caja, ¿cuánto me va a entrar solamente? 500, ¿sí o no? Porque los otros 500 seguramente no van a entrar en este periodo, sino en el siguiente periodo o en varios periodos, y a la gente le di 2 o 3 cuotas para que me pagara el producto. ¿Eso quedó claro? ¿Me están escuchando, chicos? Es que me siento muy solo hoy. Me siento abandonado, sinceramente. ¿Aló? ¿Tiene Sí, alguien más? señor. Están muy callados. Llegaron yo pensé que yo dije, el jueves no hay la clase porque es festivo, pero hoy ya es activo. Bueno, muchachos, presupuesto de marketing. Entonces, donde yo analizo las cantidades de dinero para campañas publicitarias, promociones, dinámicas de eventos, yo lo presupuesto, lo pronostico hacia el futuro.
Por supuesto, el presupuesto de producción. ¿Qué tiene? Me devuelvo acá. Pues un presupuesto de producción debe tener cuánto se me va a ir de mano de obra directa, cuánto se me va a ir de materiales e insumos, cuánto se me va a ir de servicios directos asociados o de transporte para la venta de mi producto. Entonces, al final de cuentas, yo tengo que coger producción y sacarle cada uno de estos elementos de la producción para poder tener todo el presupuesto de producción. Presupuesto, aquí ya lo tiene producción y aquí también, es que se me fue repetido. Y el presupuesto de investigación y desarrollo. Hablábamos en la sesión anterior que regularmente uno creía que eso era para las empresas grandes que desarrollan tecnología, que tienen que investigar, que inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿por qué no? Yo puedo tener una afiliación a ChatGPT y a ChatGPT, por ejemplo, el que es pago, no el que es gratuito. Porque si alguno de ustedes ha tenido contacto con esto, hay una versión que, pues como en todo software, es gratuita y le dice a uno hasta ciertas cosas, ¿sí? Pero la que es premium, la que es paga, pues ya no tiene ningún tipo de restricción. A mí me pasó que estaba haciendo una investigación trivial, estaba averiguando por jugadores famosos del mundo y goles en copas mundiales y no sé qué, porque me gusta mucho el fútbol. Y el ChatGPT me dijo, hasta la fecha donde tengo yo información, el mejor jugador fue Pelé con tantos goles, pero recuerde que yo tengo información solamente hasta el 2022 y yo esa consulta la hice como en 2024, 2021, perdón, y la hice como en 2024. Entonces, a lo que voy con el presupuesto de investigación y desarrollo es que una herramienta como esas, que es muy útil porque uno puede averiguar tendencias, si estoy vendiendo moda, si estoy vendiendo calzado, si quiero, ¿se acuerdan que en algún momento dijimos, oiga, chévere saber la cuota de mercado, chévere saber cuál es el tamaño del mercado donde yo me desenvuelvo? Entonces, muy seguramente en una herramienta de estas de investigación, ¿sí? Yo puedo averiguar, no, es que el tamaño de los textiles en Colombia es de 5 billones de pesos. Las ciudades que más venden son Bogotá, Medellín y Cali. Y lo que más se vende en Bogotá, Medellín y Cali, qué sé yo, camisetas, los jeans rotos y las Crocs. Entonces, toda esa información al final es útil para que yo diga, ok, lo que está en tendencia y yo vendo moda es este tipo de cosas. Luego, no, si yo ya estoy más bien grandecito, me refiero en términos empresariales, pensar en que tengo que tener un presupuesto para pagar herramientas de consulta de esta naturaleza, pues es importante tenerlo. También vimos por qué es importante establecer un presupuesto. Entonces, recordemos, el presupuesto es importante porque le permite a uno estas cosas. Uno, hacer una planificación estratégica. Recordemos que estamos hablando de que el presupuesto hace parte de la fase de planeación, ¿sí o no? Entonces, permite visualizar y tener objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, dentro de mi planificación estratégica es venderme, sigo con los zapatos, hoy amanecí con el tema de los zapatos, entonces, venderme 10.000 zapatos al mes. Esa es mi planeación estratégica. ¿Sí? Entonces estoy hablando de vender 12.000 zapatos en el año. Uf, es una meta importante. 12.000, ¿cuánto sería la cuota de mercado mía? Si yo dijera que en Neiva el tamaño del mercado de los zapatos son 36.000 zapatos al año, entonces yo tengo 12.000 de 36.000, tengo el 33% de cuota de mercado, ¿sí o no? Entonces todo esto me permite planificar. Entonces, ¿cómo hago para llegar a tener el 33% de cuota de mercado? Pues tengo que vender 1.000 zapatos mensuales. Entonces, si tengo que vender 1.000 zapatos mensuales, entonces tengo que saber planificar, ¿sí o qué? ¿Cuánto van a ser la mano de obra directa para hacer 1.000 zapatos? Los materiales para hacer 1.000 zapatos. Los equipos y servicios e insumos para hacer 1.000 zapatos, fletes y demás. ¿Listo? Sirve para entonces optimizar los recursos. Si yo ya conozco estratégicamente esta información, entonces puedo anticipar cuánto me voy a ganar por vender 1.000 zapatos mes. ¿Para qué? Para tomar decisiones informadas sobre cómo asignar recursos financieros, humanos, materiales, lo que acabo de decir. Y esto pues complementa lo siguiente, si ya tengo esa información, entonces en materiales se me va a ir tanto, en mano de obra tanto, entonces tengo que tener las máquinas encendidas 12,
18, 24 horas, se me va a ir tanto en energía. Entonces tomo decisiones informadas, mientras que si arranco ahí a la topa tolondra, seguramente me quiebre en la empresa más temprano que tarde. Sirve también para control y seguimiento. Recordemos cuando dijimos es una herramienta de planeación, que es la primera etapa de la administración, y para control, que es la cuarta etapa de la administración. Entonces yo puedo comparar lo que planifiqué contra lo que ejecuté, y en el ejercicio que vamos a dar en el cierre, lo vamos a ver. Entonces, puedo establecer puntos de control y mejorar ¿qué? Pues al final de cuentas lo que necesito, mi utilidad, ganarle plata al negocio. Dame un segundo, por favor. Que ahorita obvié un mensaje de esto, si era una llamada urgente. Listo. Entonces, dentro de los temas que anuncié ahorita hace un rato, está este. ¿Cómo es la estructura de un presupuesto? O sea, ¿cómo se debe conformar el presupuesto? Básicamente tiene 7 temas. ¿Listo? El primero, pues básicamente los ingresos, ¿sí o no? Uy, un segundito que están intensos acá. Uy, qué locura. Bueno, tocó ponerle modo avión. Entonces, tengo 7 elementos que tengo que tener en cuenta en un presupuesto. ¿Listo, muchachos? Primero, los ingresos, obviamente. ¿Cuánto voy a vender? ¿A qué precio lo voy a vender? ¿Y cuánto me va a ingresar en un periodo determinado de tiempo? Esperen a ver si es que yo estoy dejando aquí a alguien por fuera y no ha podido entrar por mi culpa. Admitir a todos. Hola, profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Carlos Alberto Prada. Los otros 2 compañeros ya se desconectaron porque intentaban y nada. Es que nos llegó la invitación sobre las 6 de la tarde y pues usted sabe que uno labora y pues No, hasta eso no, ahorita... Carlos, no, yo le tengo que dar claridad. No, eso no es cierto porque yo estoy en el chat y desde por la mañana se anunció la clase. Lo que se ¿Le mandó, puedo enviar, profesor, en estos no, momentos la hora que nos llegó al no, WhatsApp? seguramente por alguna razón de datos o algo, pero no, desde por la mañana yo tengo. Mire. ¿A qué hora tiene usted que le llegó el mensaje? Perdón. Ya le estoy mirando acá, profesor, permítame un momento. 5:44 de la tarde. No, señor. Aquí le mando el pantallazo, 8:30 AM. Taller Perspectiva Financiera con José Luis. Ya le respondí a la niña de la mesa de ayudas que por qué no Sí, lo envían tan tarde. No es la primera vez, profesor. Ha pasado varias veces o muchas veces a uno no le llega y a mí me toca estar pendiente de los demás que me envíen el link, que me colaboren. sí, le repito, yo lo recibí también a las 8:30 de la mañana y hubo una situación particular hoy, y es que la clase era el jueves pasado fue festivo y por eso se hizo la sesión hoy, pero ya también se había informado. Y ahora bien, le informo para que no le pase eso mismo en la próxima clase. Este jueves hay clase y el próximo jueves también hay clase. ¿Vale? Para que no tengamos problema con eso. ¿Listo? Ok, sí, señor. Vale. Entonces Profe, vamos nos regala nuevamente lo de la asistencia. Claro que sí, claro, ya lo envío acá. Me avisan si ya lo ven. ¿Sí? Bueno, ahí se envió. Espero que se puedan loguear en la asistencia. Listo. Entonces tengo que incluir dentro de mi presupuesto los ingresos. ¿Vale?
¿Qué ingresos? Pues los que vimos hace un rato, los operacionales, o sea, los derivados de las ventas de los productos o servicios que yo tengo, y los no operacionales, ingresos ocasionales o una comisión que recibí o algún arriendo que logré hacer de algo en particular y me entró esa plata, en fin. También tengo que incluir los costos de venta. ¿Qué son los costos de venta? Pues son los costos directamente relacionados con la producción valga la redundancia, el producto que yo entrego, ¿cierto? Entonces, en ese tema es lo que vimos ahorita: materiales, mano de obra, gastos asociados a la producción, suministro de bienes y suministro de servicios. Tercero, gastos operativos. ¿Cuáles son? Pues los que ya hemos visto, los gastos que son necesarios para el funcionamiento. Entonces hablamos de los gastos de administración, los gastos de ventas, o sea, la publicidad, los recursos humanos, o sea, los gastos de personal, y dentro de los de la administración, pues recordemos qué tipos de gastos había. Era, por ejemplo, el arrendamiento del local, la energía que gasto en el local, el agua que gasto en el local, servicios de aseo dentro del local. Esos son gastos administrativos de funcionamiento. ¿Qué también debo tener en cuenta, chicos, dentro del presupuesto? Los gastos financieros, ¿sí? A veces, como lo mencioné ahorita en el ejemplo, yo sé que voy a vender $1.000.000 de pesos mensuales, pero que seguramente alguna parte de esos ingresos lo voy a vender a crédito, ¿sí o no? Le voy a dar plazo a la gente para que me pague. Pero como la plata no ha entrado en flujo de caja, pues para poder hacer la cantidad de zapatos que estoy diciendo, para continuar con el ejemplo de los zapatos, yo entonces pido prestado una plata, o se la pido a un amigo, o se la pido a un banco, o a una cooperativa, ¿no es cierto? O a un familiar, y la plata no me la prestan gratis, ¿cierto? Me cobran un interés. Esos intereses sobre ese recurso hay que tenerlos en cuenta dentro del presupuesto, porque todo lo que venda, así sea crédito, menos todo lo que me cuesta, o sea, costos y gastos, tiene que dar incluso para pagar los intereses y que me quede a mi utilidad. Si no, pues no estaría haciendo mayor cosa con el negocio. También tengo que tener en cuenta los costos de inversión. Entonces, regularmente, en vez de tener que pedir plata prestada, que era el rubro anterior, este cuarto, ¿sí? Es mejor que hacer lo que dice acá, un fondo de inversión, tener dentro de mi flujo presupuestal una partida, una platica guardada, ahorrada mensualmente para cuando a mí me toque cambiar algún elemento, alguna maquinaria, algún equipo, tenga la plata ahí guardada. Así como con las depreciaciones, yo lo que hago es contabilizar un valor de pérdida del activo o de mi maquinaria, de mi equipo que tengo, lo contabilizo. En este caso, lo que hago es guardar un recurso para cuando me toque comprar una máquina y no me toque salir a pedir prestado y pagar intereses, sino que tenga el recurso para poderlo comprar, y entonces la hago parte del presupuesto, y como lo vamos a ver dentro de 8 días, el jueves, y dentro de 8 días lo incorporo dentro de mi flujo de caja. Ahora, también tengo que tener en cuenta que pues los impuestos, ¿cierto? Que son las obligaciones fiscales, o sea, lo que le tengo que pagar a la DIAN sobre los ingresos y utilidades, como los impuestos de renta y otros gravámenes. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta, porque si no, después digo, venga, pero ¿por qué no tengo la plata que yo pensaba tener? Porque no tuve en cuenta dentro del presupuesto los impuestos. Y finalmente, lo que decía yo ahorita, el flujo de efectivo, entradas y salidas de efectivo esperadas para un periodo específico crucial para la gestión de liquidez empresarial. Entonces, esta es la estructura, digamos, de un presupuesto. Ahora, vamos a ver ya en un ejercicio práctico cómo elaborar el presupuesto de nuestras empresas. ¿Listo? En 10 pasos. Lo que vamos a hacer entonces es o tener a la mano un Excel o tener a la mano una hoja. Pues la clase de hoy pues lo voy a hacer aquí en vivo e indirecto para todos ustedes. Por eso les digo, tengan en cuenta este video para que después, cuando vayamos a hacer un ejercicio que se solicite, pues me lo puedan enviar o en Excel o también en una hoja a mano. Pero los pasos son los mismos, sean hechos a mano o sea hecho el presupuesto en un Excel, los pasos son los mismos. Primero, hay que crear unas tablas. En este caso, ¿qué deben tener la tabla? Una parte donde estén los costos, otra parte donde están los gastos
y otra parte donde está el resumen, ¿sí? Entonces, antes de continuar acá, voy a intentar presentarles este videíto, que este sí lo envié tarde y fue culpa mía, pero igual el video es de lo mismo de lo que estamos mirando ahorita, ¿sí? Es para complementar lo que estamos trabajando. Entonces, miércoles. Le puse modo avión a esta vaina. Y regálenme 2 minuticos porque es que el audio no me sale y para quienes no alcanzaron a verlo y demás, es muy útil para lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, igual está ahí en el chat de mesa de ayuda y creo que al directo se los enviaron también. Entonces, voy a poner el audio desde mi celular aquí al micrófono del computador para que nos pueda salir el audio, obviamente. Y ahí ustedes están viendo, me colaboran, porfa, una señorita de gafas. Otras cosas, los costos de producción, distribución o envío, las compras Sí, a los señor, proveedores, la página de YouTube, y los gastos generales, como el Internet. Hay 2 tipos de presupuestos empresariales. Estar al frente. Bueno, entonces voy a intentar, Dios mediante, empatar este video con con el audio mío acá. Un momentico que tengo malo el internet. Entonces, tres, dos, uno. Estar al frente de una empresa trae muchos desafíos que ponen a prueba tu modelo de negocio. Y uno de los mayores retos es saber si los esfuerzos que haces están dando resultados. Por eso es clave contar con una herramienta eficaz como un presupuesto empresarial que te ayude a fijar las metas del negocio a corto, mediano y largo plazo y a aumentar la eficacia de los recursos de tu compañía. Soy Sandra Ramírez de HubSpot Academy y en este video hablaremos sobre qué es un presupuesto y cómo puedes crearlo paso a paso. Si después de aprender más sobre las ventajas de elaborar uno, quieres hacer el tuyo, te invitamos a que hagas clic en la descripción de este video para que descargues la guía y plantillas gratuitas de HubSpot que podrás usar para crear un presupuesto empresarial enfocado en crecer. Un presupuesto empresarial es una planeación que analiza el proceso productivo y financiero de tu negocio y que está enfocado en calcular las entradas y salidas de los recursos económicos durante el desarrollo y venta de un producto o servicio. El presupuesto incluye factores como el tiempo, lugar, personal, materia prima, maquinaria, entre otros. Además, tiene como objetivo contemplar todos los recursos a tu disposición para que puedan ser asignados a diferentes áreas de tu empresa. El fin último es aumentar las ganancias y disminuir las pérdidas. Con el presupuesto puedes analizar las entradas y salidas. Las entradas incluyen las ventas registradas, las inversiones, las franquicias y demás. Las salidas contemplan, entre otras cosas, los costos de producción, distribución o envío, las compras a los proveedores, los sueldos y los gastos generales, como el Internet. Hay 2 tipos de presupuestos empresariales: el presupuesto estático o inflexible, con el que se hace una proyección que no se somete a cambios, y el presupuesto flexible o variable, que se ajusta a la demanda del mercado y otros factores. Veamos cómo elaborar el presupuesto de una empresa. Primero, crea una tabla en una hoja de cálculo. Puedes usar Excel o un programa de cálculo para elaborar el presupuesto mensual de tu negocio. Crea un archivo que tenga un apartado para costos, ingresos y resumen. Cada uno debe contar con 3 columnas. La primera será para lo planeado, donde se incluirán los recursos que has contemplado gastar en un mes específico. La segunda será para lo real, donde se registrarán los recursos que se usaron en dicho mes. La tercera será para la diferencia, que te permitirá conocer la disimilitud entre lo esperado y lo hecho en este periodo.
En la parte de costos se desglosan todas las salidas de recursos económicos de la empresa. Dentro de costos operativos consideran los gastos relacionados con la producción, venta y promoción de un producto o servicio. Debajo puedes crear una sección para sueldos, para pagos a diferentes tipos de personas y una para otros costos, donde incluyes gastos extras. En el apartado de ingresos, ubica en ingresos operativos todo lo relacionado con la venta de tus productos o servicios y en ingresos no operativos todas las entradas a la empresa que no provienen de la venta directa. En el último apartado de resumen incluye las casillas para el total de ingresos, total de costos e ingresos menos costos. Segundo, llena los datos planeados. Antes del inicio del mes, haz las proyecciones de los ingresos y costos que tendrá tu empresa en ese periodo. Algunas cifras dependerán de factores externos como las ventas, pero también habrá aquellas que son fijas, como el pago de renta. Tercero, suma los costos planeados. Extrae los totales de cada una de las secciones de costos con la función suma o autosuma de la hoja de cálculo. También la de costos operativos, sueldos y otros costos. Después, en el recuadro de resumen, en la parte del total de costos, haz una suma total de los 3 apartados de costos, ya sea directamente con una autosuma o al insertar la función de suma y señalando las 3 casillas correspondientes. Cuarto, suma los ingresos planeados. Repite el mismo procedimiento en la tabla de ingresos. Después, haz la suma total de ingresos operativos y de ingresos no operativos. Una vez que obtengas los totales de los 2 segmentos, debes sumarlos en la tabla de resumen en la parte del total de ingresos con ayuda de la función de suma. Cada vez que señales una casilla, coloca una coma, selecciona la otra casilla, cierra paréntesis, da enter y listo. Quinto, resta los costos a los ingresos planeados. Ahora es necesario obtener la diferencia entre los ingresos y costos planeados, por lo que debes restar la suma total de ambos. Usa una resta simple para conocer la cantidad que resulta después de realizar los pagos correspondientes, es decir, las ganancias brutas planeadas en tu negocio. Sexto, llena los datos reales. A lo largo del mes se registrarán en las columnas de real, tanto de costos como de ingresos, los números que corresponden a las transacciones efectivas que se hicieron en la empresa en ese periodo. Séptimo, suma los costos reales. Ahora haz las sumas de los costos en la columna de real. Realiza la suma total de costos operativos, sueldos y otros costos. Aplica la función de suma o de autosuma de la hoja de cálculo. Luego realiza la suma total de todos los apartados de costos. Con la función de suma señala las casillas de las sumas totales que acabas de realizar de los 3 apartados. Da enter y listo. Octavo, suma los ingresos reales. Haz una autosuma o suma en la parte de ingresos operativos e ingresos no operativos en la columna de real. En la parte de resumen llena el total de ingresos reales al sumar los 2 totales de ingresos operativos e ingresos no operativos con la función de suma de tu programa de cálculo. Noveno, resta los costos a los ingresos reales. En la parte de resumen resta el total de ingresos reales del total de costos reales para conocer el total de ganancias obtenidas reales después de contemplar los costos. Décimo, obtén la diferencia entre ingresos planeados y reales. Resta el valor planeado del valor real de todos los apartados de costos e ingresos en la columna diferencia. Así podrás observar hasta qué punto concuerda lo planeado con lo real, si entre una y otra columna algo faltó o si algo sobrepasó las expectativas. Luego, en el apartado de resumen, haz la misma resta de lo real y lo planeado, tanto del total de ingresos y total de costos como de ingresos menos costos. Así verás de forma general cuáles son las diferencias entre lo que se tenía programado y lo que aconteció con los recursos de la empresa. Una vez tengas tu presupuesto empresarial mensual, puedes usarlo como plantilla para hacer los presupuestos de otros meses. También puedes hacer tus proyecciones por trimestres, semestres o de forma anual. Recuerda que un presupuesto empresarial te permitirá ver de forma detallada a dónde se dirigen y cómo se gastan los recursos de tu empresa. Y ahora que ya sabes cómo crear uno, ¿qué esperas para empezar a hacer el tuyo? Hasta pronto. Bueno, chicos, fácil, ¿sí o no? ¿Cómo lo vieron? Entonces,
todo lo que contó acá esta chica, ¿sí? La idea del video es, uno, que lo tengan para que recuerden, pero yo lo voy a explicar a mayor nivel de detalle y más despacito en estos minuticos que nos quedan. Entonces, uno, vamos a hacer el paso a paso. Crea una tabla. ¿Quién me ayuda? Y queda eximido de enviarme el presupuesto en la última clase. ¿Quién me presta su negocio? ¿Quién me dice, hagámoslo con mi emprendimiento, profe? ¿Quién? Para que trabajemos un ejemplo real. Laura, ¿no se anima, Laura? Laura, tienes un restaurante, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Se anima? Hagámosle. Eso, muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, uno, ya tengo ya la tablita predeterminada. ¿Sí? ¿Cómo se llama el restaurante? La Chapolera Gourmet. La Chapolera. Sí, señor. La Chapolera Gourmet. Ahí está bien. Listo. Entonces, vamos a trabajarlo para un mes. ¿Vale, Laura? Entonces, lo primero, creamos esta hoja de cálculo. Es esta misma. Yo la voy a dejar de ejemplo. La voy a compartir con mesa de ayuda. Ya está formulada. ¿Vale? Segundo, vamos a arrancar, como dice acá la señorita en el video. Vamos a llenar los datos planeados. Entonces, recordemos, se compone de el presupuesto de costos, el presupuesto de ingresos, y aquí hay una hojita que se llama resumen para mirar ya cotejados los ingresos y los costos. ¿Listo? Segundo, tenemos una columna de lo planeado, tenemos una columna de lo real, o sea, al cierre del ejercicio, me explico, si lo vamos a hacer para mayo, entonces yo planifico costos, ingresos y gastos para mayo, coloco la cifra planeada y cuando termina el mes de mayo, o sea, por allá el 2 de junio, ¿cierto? ¿Qué hago, Laura? Coloco las cifras reales de lo que me gasté, ¿sí? Entonces, la segunda columna es real. Y la tercera columna, esta que está en grisecito, es la diferencia entre lo real y lo planeado. Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Me va a permitir entender en dónde me pasé, qué insumos calculé mal, etcétera, etcétera. Y como lo dije ahorita en la presentación, poder tomar decisiones informadas en los siguientes periodos. ¿Correcto? Entonces vamos a arrancar. Costos de producción. Su merced, ¿cuántas? ¿Cómo lo planificamos? Por platos, hagámoslo así. ¿Cuántos platos al mes cree que va a vender? Entre todos. ¿Entre todos? Sí, una cifra. 100, Por ahí 200, más o menos. 200 platos. Listo. ¿Y a cómo son cada uno? En promedio. Entre 10,000 y 35,000. Entonces vamos a colocar 10,000 más 35,000 dividido 2. Cierro paréntesis acá. Cierro paréntesis acá. Entonces, 4,5 millones estás esperando vender. Perdón. Este es el precio de venta, ¿cierto? Entonces me equivoqué. Entonces sería aquí, venta del producto 1. Listo. Ahora, ¿cuánto te costaría producir esos 200 almuerzos? ¿Entre cuánto y cuánto? Yo creo que diría que unos más o menos unos 2 millones. Pero, a ver, el de 10,000 a costo directo, ¿en cuánto te saldrían? A costo directo saldría más o menos que 7,000. Bien. ¿Y el de 35,000 a costo directo? 20. Estamos tomando allí solamente los materiales, pagarle al cocinero y ya, ¿cierto? Ajá. Listo. Sí, señor. Listo. Entonces tenemos 2,700.
Envíos. ¿Mandas domicilios? Pero no se cobran. Ah, no se cobra. Ok, pero sí se pagan. ¿Sí o no? Tú tienes que pagar. Exacto. Ahí ¿A sería, señor, ¿Cuánto por domicilio? De esos 200, ¿cuántos salen a domicilio? no, por ahí que unos 50. Bien, entonces vamos a trabajar 50 a domicilio y cada domicilio lo vamos a poner ¿a qué? ¿Cuánto ¿A te 1000? cobra el domiciliario? ¿A 1000? Bien, Sí. listo, 1000. Perfecto. Entonces ya planeamos que en envíos o en domicilios 50,000. Impuestos, vamos a calcular eso. Vamos a calcular eso como el 19% de los ingresos, que no es. Pero, porque los alimentos no tienen IVA, los alimentos no tienen IVA, ¿cierto? No. No, no, yo no le pongo, Creo que no se es maneja cero, yo. y al final sería sobre la utilidad que se pagarían los impuestos. Vamos a dejar la cifra en cero y ahorita al final vamos a tratar de poner una cifra allí para que me quede calcular. En publicidad, ¿cuánto te gastas al mes en publicidad del restaurante? Por ahí unos 200. Bien, entonces vamos a meterle 200 barra acá. Listo. De internet, 50. listo, 50. Energía, 150. bien. ¿Y pagas arriendo allí? No, señor, acá no. Cero, pollito. Perfecto. Entonces, ahí en costos operacionales, en costos y gastos operacionales, estamos calculando 3.150.000, ¿vale? Listo. Ahora, en sueldos. Entonces, operativos, ¿cuánto le pagas a los meseros? ¿O no tienes Es meseros? por día, Por día. ¿Cuánto? 35. 35. ¿Cuántos tienes? No, uno nomás. Ok, un personaje. ¿Y Sí. 30 días o no abres ciertos días? No, eso siempre se le da, a veces, pues, uno trabaja un día a la semana. No trabaja un día, o sea, de Eran los cuatro 7, días. son 6 por 4, 24. Vamos a hacerlo para 24 días, ¿sí? Listo. En otros gastos administrativos, no creo que tengan más. ¿Qué otra cosa? No, no más, ¿no? No, Eh, no. eh, otros contratados, personal contratado, no. Listo. Entonces ahí cero. Y otros costos, fotocopias, no creo, ¿no? Cero. No, Otros nada de eso. costos asociados, cero. Listo. Entonces, como bien lo dice aquí, vamos a llenar los datos de planeados. Bien. Vamos a llenar los ingresos. Entonces, estamos hablando de promedio de esto, 4,5. ¿Algún otro producto que vendas? ¿Alguna otra cosa adicional? No. No, no, señor. ¿Alquilas el sitio para algo en alguna ocasión? Nada, no. No, no, señor. Bien, listo. Y ahora vamos a tener otros ingresos cero, inversiones cero, franquicia cero, estos ingresos cero. En total, entonces, tenemos que, estás planificando unos costos operacionales de 3.150.000, unos sueldos de 840 y unos ingresos de 4.500.000. Entonces ya tienes todos los datos planeados listos, ¿vale? Viene la suma de los costos planeados. Como yo ya lo tenía formulado, pues la suma de este grupo de costos ya está, te da 350. La suma de este grupo de gastos ya está, te da 840. La suma de este pues te da cero porque no tiene. Ya tienes por el lado de los costos, ya tienes realizado tu presupuesto planificado. Ahora viene el presupuestado, que es... suma los ingresos planeados, ya están acá, 4.500.000. Seguimos con el paso 5, resta los costos a los ingresos planeados. Entonces, vamos a restar los costos de los ingresos planeados. Entonces, en la hoja de resumen, ¿cierto? Se coloca, esta ya viene formulada, los 3 tipos de costos. Entonces, aquí ya estamos haciendo ese ejercicio, estamos sumando costos operacionales, sueldos y otros costos están acá.
¿Listo? Eso da 3.990.000, ¿vale? Y acá, entonces en los ingresos, ya están sumados, que sería el paso siguiente, los ingresos planeados, ya está. Y la resta entre ingresos y costos está acá. Nos está dando 510.000, ¿ok? Entonces, para este ejercicio inicial de planeación, estamos planificando que el restaurante va a vender 4.500.000 y que el total de los costos y gastos va a ser de 3.990.000. Es decir, tú estás planteando que en este ejercicio de este mes te van a quedar libres 510.000 pesos. Para efectos del ejercicio, ¿listo? ¿Estamos bien? Sí, señor. Listo. Eso es lo que yo hago en la parte de planificación. Después, ¿qué tengo que hacer? Termino el mes de mayo, por decir algo, y tengo que revisar si mis costos de producción sí correspondieron a lo que planifiqué. Entonces resulta que no, que mentiras, que logré, no sé, optimizar en costos en alguna parte y esto me salió a 6.500, pero yo ya sabía que no me podía costar más de 7.000 y esto me salió a 18.000 y no me salió a 20.000, ¿sí o no? Entonces ahorré en, bueno, primero voy a hacer llenar los datos y después ya miramos. En envíos, entonces me gasté exactamente entonces los envíos tienen que ver con los ingresos. Entonces, mentiras, no vendí 200, sino que terminé vendiendo 218 almuerzos, ¿sí? Listo. Pero como vendí 18% de más, entonces aquí no se me fueron 50.000, sino que se me fueron 55.000. ¿Listo? En energía, planificaste 150, pero no sé, por alguna razón el recibo me llegó en consumo más. Me llegó en 160.000 pesos. ¿Sí? Listo. En el alquiler, no tengo alquiler, el dato tiene que ser 0. ¿Listo? En los otros datos, en los operativos, pues simplemente le pagué a la persona que contrato, le pagué lo que iba a contratar. Esto tiene que ser 0 porque no tengo administrativos, no tengo contratados, ahí no me pifié. Y en la parte de ingresos, entonces ya lo calculé y vendí un poquito más. ¡Ay, qué bruto! Aquí habíamos hablado de 200, ¿no es cierto? Sí. Listo. Y acá, entonces, en el real, dijimos que vendí, al final yo los conté, fueron 218 almuerzos. Perfecto. Ingresos no operativos. Entonces resulta que estuve muy de buenas, ¿sí? Y me alquilaron el restaurante para una fiesta de 15. Lo alquilé en 250.000 pesos la noche. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me fue? Este fue un escenario positivo, ¿sí? Entonces, voy en el paso de restar los costos y los ingresos planeados, ya lo hicimos. Llenar los datos reales, ya lo hicimos. Sumar los costos reales, lo acabamos de hacer. Los costos reales son 3.505.000. Vamos al paso 8, que es sumar los ingresos reales. Los ingresos reales me dieron 5.155.000. Y ahora entonces vamos a obtener la diferencia entre los ingresos planeados y los reales. Entonces, en este ejercicio que acabamos de hacer con Laura, ¿qué ocurrió? Resumen ejecutivo. Ella planteó vender 4.500.000, vendió fue o le ingresaron 5.155.000. Es decir, frente a lo que presupuestó, obtuvo 655.000 pesos de más. ¿Sí o no? Y frente a sus costos, planificó que entre todos, o sea, los operacionales, los sueldos y los otros, fueran de 3.990.000. Resulta que fueron de 3.505.000 y al final la diferencia entre costos e ingresos no le dio 510.000 que estaba esperando, sino que le dio 1.650.000. Quiere decir que en los ingresos obtuvo 655.000 pesos de más y sus costos fueron de 485.000 pesos de menos. En total no ganó los 510, sino que en este periodo ganó 1.140.000. Pudo haber pasado al revés.
o me peleé en las ventas y mentiras que vendí fue 190 almuerzos. ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Prácticamente en cero, mire, 510 y 510. ¿Por qué? Porque el alquiler del restaurante para la fiesta salvó la patria. ¿Listo? Entonces, esto es, chicos, un ejercicio muy práctico para, digamos, elaborar un presupuesto. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo les pareció? ¿Creen que tiene dificultad? Laura, ¿cómo lo viste? No, bien, profe. Vale. Entonces, con esto damos cierre a la charla de hoy, con este ejercicio práctico que acabamos de hacer. Entonces, les quiero agradecer por la sintonía y nos vemos en la clase de este jueves, porfa, para todos, Charlie, para todos los demás, este jueves en horario habitual, ¿listo? Y el siguiente jueves en el horario habitual. Por el momento no dejo tarea, ¿vale? De esto, porque ya hicimos el ejercicio práctico acá. En la siguiente ya llevamos esto a un flujito de caja, ¿listo? Y ya ahí sí dejamos el ejercicio para el final, ¿vale? Con la salvedad de que Laura ya esté, por haberme participado hoy acá, pues ya no lo tiene que enviar. ¿Listo, Laura? Listo, profe. Bueno, chicos, bendiciones para todos. Feliz noche. Que descansen. Feliz noche, profe. Igualmente, profe. Gracias. Chao.